Hola chavos, en esta ocasión vamos a hablar sobre intervalos de confianza para la varianza o desviación estándar considerando únicamente una muestra. En la fórmula del intervalo de confianza se involucra la distribución chi cuadrada o ji cuadrada y vamos a comentar también cómo utilizar esta tabla y cómo se interpretan sus valores para el cálculo del intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la varianza sigma cuadrada dice lo siguiente. Si S cuadrada es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal, un intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento para sigma cuadrada es n menos 1 por S cuadrada sobre el valor J cuadrada de alfa sobre 2, menor que sigma cuadrada, menor que n menos 1 por S cuadrada sobre el valor J cuadrada de 1 menos alfa sobre 2, donde J cuadrada alfa sobre 2 y J cuadrada 1 menos alfa sobre 2 son valores de la distribución J cuadrada con n-1 grados de libertad que dejan áreas de alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2 respectivamente en la cola derecha de la distribución. Vamos a ejemplificar antes de ver un intervalo de confianza cómo sacar estos valores a partir de la tabla de distribución de J cuadrada. Y también se comentó al inicio que esto es un intervalo de confianza para la desviación estándar, es decir, para sigma. Para la desviación estándar, el intervalo de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento se obtiene tomando la raíz cuadrada de cada extremo del intervalo para sigma cuadrada. Entonces, vamos con los comentarios sobre cómo interpretar esos valores de la distribución que aparecían en la fórmula. Para emplear esta fórmula, pues lógicamente necesitamos el manejo de la tabla de distribución acumulada de la variable aleatoria J cuadrada o chi cuadrada, cualquiera de los nombres es equivalente, J o chi cuadrada. La distribución J cuadrada, pues una primera observación importante es que no es una distribución simétrica y su rango va de 0 a infinito. Y los valores que aparecían en la fórmula del intervalo se interpretan o se presentan de esta manera. J cuadrada de alfa sobre 2 es el valor en el rango que te deja un área de alfa sobre 2 en la cola derecha, mientras que J cuadrada 1 menos alfa sobre 2 es el valor sobre el rango que te deja un área de 1 menos alfa sobre 2 en la cola derecha, o equivalentemente, de 0 a ese valor hay un área de alfa sobre 2. Y estos en cuanto a los grados de libertad. Hay una infinidad de distribuciones dependiendo de los grados de libertad. Ahora, para esta distribución existen tablas de acuerdo a las siguientes estructuras. Tablas que presentan la probabilidad acumulada desde 0 hasta el valor indicado en la tabla, o tablas que presentan las probabilidades en la cola de la distribución, es decir, tablas que te dan el valor desde 0 hasta el valor indicado en ellas, o tablas que te dan el valor desde el valor hacia la cola derecha. Esas son las dos posibilidades para trabajar con tablas de distribución de J cuadrada. ¿Cómo es la estructura de la tabla? La tabla indica en la primera fila las probabilidades, ya sea acumuladas o en la cola derecha, y dentro de la tabla los valores que corresponden a la probabilidad, los valores en el rango, y en la primera columna los grados de libertad asociados con esa distribución. Vamos entonces a trabajar con una tabla de distribución J cuadrada. En esta tabla se presenta la probabilidad acumulada desde el 0 hasta el valor indicado, es decir, dependiendo de los grados de libertad que nosotros estemos utilizando, por ejemplo, para 3 grados de libertad, entonces la probabilidad desde 0 hasta, con 3 grados de libertad, la probabilidad desde 0 hasta 1.05 sobre el eje horizontal, pues nos da una probabilidad acumulada del 20%. Esta es la parte 1 de la tabla, solo llega hasta el 50%. La segunda parte, o una segunda hoja, pues te daría el resto de las probabilidades hasta completar casi el 100% de la distribución. Y también, considerando igual un 3 grados de libertad, entonces de 0 hasta 7.815, que sería este valor, la probabilidad acumulada es del 95%. Así es como se leen estas tablas. Vamos entonces a el uso de la tabla de la distribución J cuadrada para encontrar los valores críticos para los intervalos de confianza. Dice lo siguiente. Sea x cuadrada una variable aleatoria con distribución J cuadrada con 6 grados de libertad.
determine el valor de X que haga que la probabilidad acumulada hasta ese valor sea del 10%. Entonces necesitamos la primera parte de la tabla porque nos habla del 10%, pero acumulado hasta ese valor, es decir, de 0 hasta ese valor debe haber un 10%. Entonces, para esta tabla, ¿dónde está el valor que necesitamos? Necesitamos un 10% acumulado, que es esta columna, con los grados de libertad indicados, que son 6. Entonces nos fijamos en los 6 grados de libertad, con el 10% de probabilidad acumulada. Entonces, este valor que está en la intersección, que es 2.204, es el valor que nos están solicitando. Entonces, X es 2.204. Ahora, hablando o regresándonos un poco al intervalo de confianza, este numerito es el que se nota como J cuadrada de 0.90, porque si tienes el acumulado de 10% entre 0 y ese valor, en la cola derecha tendrías el 90% del área o 0.9% de probabilidad, 0.9 de probabilidad. Ese es el valor que aparece en el intervalo de confianza. Un segundo ejemplo para el uso de la tabla de distribución J cuadrada puede ser el siguiente. Sea X una variable aleatoria con distribución J cuadrada con 4 grados de libertad. Determine el valor de X que haga que la probabilidad en la cola sea del 5%. En este caso necesitamos la segunda parte de la tabla. Para que el área o la probabilidad en la cola sea del 5%, pues la probabilidad acumulada hasta ese valor debería de ser del 95%. Considerando los 4 grados de libertad, entonces hay que fijarse en los valores sobre el rango con 4 grados de libertad y en particular con la columna que nos da el valor acumulado del 95%. Entonces, el valor que necesitamos en esta situación sería 9.488. Y ese es el valor que nos están solicitando. Ahora, regresando a la notación del intervalo de confianza, como en la cola derecha hay un 5% del área, ese valor representa J cuadrado de 0.05 con 4 grados de libertad. Y ahí tenemos un par de ejemplos de cómo encontrar los valores que se solicitan en nuestro intervalo de confianza. Vamos ahora con el ejemplo. Ahora vamos con el ejemplo del intervalo de confianza para la varianza. Nos dice, los siguientes son los pesos en decagramos de 10 paquetes de semillas de pasto distribuidas por cierta empresa. Y ahí tenemos nuestros 10 valores. 46.4, 46.1, 45.8, 47, 46.1, 45.9, 45.8, 46.9, 45.2 y 46. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la varianza de todos los pesos de este tipo de paquete de semillas de pasto distribuidos por la empresa, suponiendo o suponga una población normal. En este caso, pues tenemos que el total de datos son 10 y necesitamos calcular únicamente la varianza muestral para encontrar nuestro intervalo de confianza. Recuerda que una fórmula para la varianza muestral es la suma de los datos al cuadrado menos el número de datos, o n, por el promedio al cuadrado sobre el total de datos menos 1. Haciendo eso, sumamos a los cuadrados de cada dato, es decir, 46.4 al cuadrado, 46.1 al cuadrado, etc. Nos queda 21.276.12. Número de datos 10. El promedio, pues calculamos el promedio de estos 10 datos, nos queda 46.12 al cuadrado sobre el total de datos menos 1, 9. Calculamos esta expresión y entonces la varianza muestral es 0.2862. Con este valor y considerando la confianza, entonces alfa es 0.05, los grados de libertad serían 9, que es n-1, y lo único que nos falta es los valores críticos de la tabla para poder utilizar nuestra fórmula del intervalo de confianza. n-1 sería 9, s cuadrada es 0.2862, y los datos que necesitamos son J cuadrada, que deja un área de 0.025 a la derecha, y J cuadrada dejando un área de 0.975 a la derecha. Vamos a encontrar esos dos valores. Entonces, gráficamente, o la idea geométrica es que a la derecha de 0.025 tienes un área del 0.025, y a la derecha de J cuadrada de 0.975 tienes un área de 0.975, es decir, los acumulados,
que vamos a buscar son 0.025 y el acumulado para encontrar este valor sería 97.5%, considerando los 9 grados de libertad. Entonces, las filas de las que hay que fijarse son las filas de los 9 grados de libertad y buscamos los acumulados. Para encontrar este valor que nos deja en la cola 0.975, el acumulado sería del 2.5%. Este sería nuestro primer valor. Este acumulado del 2.5%. Y para que nos quede en la cola derecha un área de 0.025, el acumulado debe ser de 97.5%. Es decir, este otro valor. Y ahí tenemos los dos valores críticos. El acumulado, para que nos quede un área de 0.025, es 19.023. Y el acumulado, para que nos quede un área de 0.975 en la cola derecha, 2.7. Considerando estos valores, nuestro intervalo de confianza sería simplemente sustituyendo en la fórmula, y el intervalo nos queda de 0.135 hasta 0.953 como posible variación de la varianza en este caso. Y ahí tenemos un ejemplo del intervalo de confianza para las varianzas. Nos vemos en otra sesión.